Muy bien, ¿están ahí, hermanos? De nuevo, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Déjenme leer la palabra de Dios. Si gustan ponerse de pie para leer la Escritura, vamos a leer lo que el Señor dice. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a orar. Señor, al acercarnos a tu palabra en esta mañana, pedimos tu gracia y tu dirección, sabiduría, primero para exponerla, para poder comunicar, Señor, lo que tú, en tu propósito divino, en tu sabiduría divina, quisiste expresar por medio del apóstol Juan, Señor, en este pasaje. Permite que tu palabra encuentre oídos atentos, permite que tu palabra encuentre corazones abiertos, Señor, para que produzca el fruto que deseas hacer, Señor, y que deseas cumplir en la vida de cada uno. A ti sea toda gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hay tres expresiones que deseo compartir con ustedes en esta mañana, en este pasaje que leímos. Tres expresiones donde una persona está diciendo algo. En el versículo 4 dice el que dice, en el versículo 6 dice el que dice, y en el versículo 9 el que dice. Tres el que dices, personas que están afirmando algo con respecto a su posición y a su relación con Dios. Recuerde que el punto importante de esta epístola tiene que ver con quién es la persona que pertenece a la comunión de los apóstoles. Y hablamos de esto la semana pasada. Recuerdan, les dije, ¿en qué consiste la epístola de Juan? ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son las características que demuestran o que manifiestan que una persona verdaderamente pertenece a la comunión con Dios? Que una persona es un verdadero creyente, si me permite decirlo de otra manera. El apóstol Juan obviamente está respondiendo al gran conflicto que hay en el tiempo y los escritores piensan que él se encontraba en el Asia Menor con una herejía que ha llegado a la iglesia de personas que afirman tener un conocimiento especial, un conocimiento que se les ha revelado solo a ellos y por lo tanto ellos son mucho más conocedores, mucho más sabios, mucho más inteligentes, son personas especiales a quienes Dios les ha dado cierta revelación que ha negado a otros. Son esas personas conocidos como los gnósticos, piensan de esta manera, tienen este sentir y además entre sus herejías y entre sus creencias han negado la realidad de la creación de Dios, han negado el mundo material, piensan que el mundo material es perverso, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios inferior y el Señor Jesucristo no tuvo un cuerpo de carne porque el Verbo, ellos reconocen a Cristo como el Verbo de Dios, pero dicen el Verbo no puede haber participado de un cuerpo material porque un cuerpo material es algo pecaminoso, es algo malo, es algo bajo, es algo corrupto. Así que negaban la encarnación del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Juan escribe esta epístola con la intención de entender y reconocer cuál es el verdadero balance del creyente. Y la primer cosa, la primer marca, y eso muy importante en el primer siglo de la existencia del cristianismo, es que participas de la doctrina de los apóstoles. Y entonces recuerdan que cuando estudiamos la semana pasada vimos que cuando Juan comienza su epístola, comienza haciendo estas afirmaciones. Lo que vimos, lo que tocamos, lo que escuchamos, lo que nuestros ojos contemplaron, lo que palpamos con nuestras manos.
Y Juan está tratando de hacer un argumento muy claro. ¿Cuál es ese argumento? El argumento es que Cristo vino en carne. Vea ahí mismo, usted tiene la epístola, vea en el capítulo 4, el versículos 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La realidad de falsos maestros es algo que existe desde el primer siglo de la historia del cristianismo y continúa hasta el día de hoy. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? ¿Están conmigo? ¿Que Jesucristo ha venido en qué? En carne. Es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta herejía no solamente generó un entendimiento incorrecto de la naturaleza del Señor Jesucristo, sino que además dividió la iglesia. En el versículo 19 del capítulo 2, el apóstol Juan dice, bueno, vamos a leer el versículo 18, dice capítulo 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces Juan está señalando a estos falsos maestros que no aceptan el testimonio de los apóstoles, estos falsos maestros que sienten que son superiores a los demás, estos falsos maestros que no aman a los creyentes. Juan está diciendo, estos salieron, pero no eran de nosotros. Y de nuevo, la idea detrás de todo esto es quién verdaderamente pertenece a la comunión de los apóstoles, quién es un verdadero creyente. Entonces, en esta radiografía que Juan está tratando de hacer del verdadero creyente, siempre hay estos dos elementos, mis hermanos. Por un lado está, si tú estás verdaderamente en comunión con Dios, por un lado está tu amor a los mandamientos de Dios y tu obediencia a Dios, y por el otro lado está tu amor a tu hermano. Y esas dos cosas no se pueden desconectar. Entonces vamos a estudiar esto. Entonces vamos a comenzar, y lo que voy a hacer, voy a comenzar en el versículo 3, y vamos a ver del versículo 3 al 11, y al final regresamos a los dos primeros versículos. Muy bien, dice la palabra de Dios, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La herejía que el apóstol Juan está combatiendo se llamaba gnosticismo. Gnosticismo es una palabra griega que significa conocimiento. Ellos alegaban tener un conocimiento especial. Y Juan dice, en esto sabemos. Esta expresión significa la confirmación, la evidencia de que nosotros le conocemos es si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. De nuevo, ¿cómo se dice? La sentencia aquí es que la afirmación de conocer a Dios tiene que llevar a la persona a guardar los mandamientos de Dios. Si una persona dice, yo conozco a Dios, tiene que guardar los mandamientos de Dios. Y lo contrario entonces, cuando una persona no guarda los mandamientos de Dios, aunque diga yo conozco a Dios, la realidad es que su vida refleja que no hay un verdadero conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué es esto? Ve el versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Ok, vamos a hablar un poquito entonces acerca de lo que ocurre en una persona cuando la persona viene a la salvación. El apóstol Juan dice que el que ama a Dios, el que conoce a Dios, ama a Dios y obedece sus mandamientos. Por eso dice, el amor de Dios se ha perfeccionado en aquel que guarda su palabra. El amor de Dios se ha perfeccionado. ¿En quién? En aquel que guarda la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos sin Cristo, cuando las personas están alejados de Dios, mis hermanos, la Biblia dice
que en nuestro corazón nosotros deseamos hacer nuestra propia voluntad. El gran problema que la persona no creyente tiene, que el incrédulo tiene, que la persona que no conoce a Dios tiene, es que su voluntad está esclavizada a deseos pecaminosos. El principio que rige o que nos define la realidad de la naturaleza humana sin Dios es que el ser humano está esclavo a los designios de un corazón pecaminoso. No es que estas personas no tienen voluntad, sí tienen voluntad y tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, pero el gran problema es que sus decisiones están ligadas a deseos que no glorifican a Dios, que no pueden glorificar a Dios. El ser humano está caído. En Efesios 2:1 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el ser humano está muerto, es incapaz de poder entender su condición. En el libro de Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El corazón humano, alejado de Dios, no siente el más mínimo deseo de inclinación de servir a Dios. ¿Por qué razón? Porque es un corazón pecaminoso. Yo les decía a los hermanos en la clase del martes, que la gente dice, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 3, no hay quien busque a Dios, muchas veces la gente dice, pero sí la gente busca a Dios. La gente anda buscando, a veces la gente anda buscando de un lugar a otro. Y les expliqué a los hermanos que cuando la gente busca a Dios, muchas veces cuando nosotros buscamos a Dios como un medio para obtener algo, ¿sí? Busco a Dios mientras necesito que Dios me dé algo que yo quiero. Hace años tuvimos la experiencia de plantar una iglesia en un área donde la gente se dedica, la gente viene, inmigrantes vienen a trabajar en los hoteles, en los restaurantes de cocineros. Y entonces recibíamos gente que venía llegando nueva y no tenía dónde vivir, no tenían casa, no tenían, ninguna cosa. No tenían personas que les ayudaran. Y entonces muchas veces esas personas, el único lugar donde ellos pensaban que podían encontrar gente que les ayudara era la iglesia. Y comenzaban a visitar la iglesia. Y cuando venían a la iglesia, tratábamos de responder a su necesidad. Los hermanos en la iglesia les trataban de ayudar para que consiguieran trabajo, para que consiguieran un lugar donde vivir, para que consiguieran cómo resolver los problemas que tenían. Y lo que era muy interesante es que muchas veces, mientras estaban en esta necesidad y mientras estaban buscando las cosas que necesitaban, entonces, ¿verdad?, venían a la iglesia. Pero cuando finalmente obtenían el trabajo, tenían un lugar donde vivir, tenían dinero, tenían las cosas que necesitaban, entonces ya no iban más a la iglesia. Entonces ya no querían saber nada de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios era solamente ¿qué cosa? Un medio para obtener algo. Cuando el apóstol Pablo dice, nadie busca a Dios, el apóstol Pablo está diciendo, nadie busca a Dios porque de verdad en su corazón anhela amar a Dios y quiere obedecer sus mandamientos por amor a Dios. Si no buscamos a Dios porque necesitamos algo de Él. Así que el corazón humano entonces está caído, es una voluntad que está dañada por el pecado y que está controlada por deseos pecaminosos. Ok. Y dice el apóstol Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Lo que Juan está diciendo es esto. Juan está diciendo, si tú dices que conoces a Dios, pero tu vida sigue reflejando la misma actitud pecaminosa de la persona no creyente, entonces esto es evidencia de que tú no eres un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque la salvación de la persona ocurre esto, mis hermanos, y aquí está la bendición del Evangelio. Cuando una persona va a ser salva,
la primera cosa que Dios hace, la primera cosa que el Espíritu de Dios hace con el corazón de una persona es mostrarle y revelarle a esa persona su condición pecaminosa. Es llevar al pecador a entender en qué condición se encuentra. ¿Me explico? Esa es la obra del Espíritu en el corazón del ser humano. Le revela al ser humano en qué condición se encuentra. Y cuando el Espíritu de Dios abre los ojos del ser humano y él se puede ver a sí mismo y dice, oh, estoy en pecado, estoy viviendo en una ofensa contra el santo Dios, quien me creó. Cuando el ser humano puede considerarse a sí mismo, entonces puede entender su necesidad de la gracia de Dios. Y surge algo en ese corazón, surge algo que no existía antes en ese corazón, que Dios pone ahí por su misericordia. ¿Qué cosa es? Surge un deseo distinto. Antes de esta obra del Espíritu de Dios, el corazón pecaminoso solo deseaba ¿qué cosas? Cosas pecaminosas. Pero en el momento que el Espíritu de Dios le revela a su corazón su condición, en ese momento el Espíritu de Dios pone en ese corazón un deseo distinto que va en oposición, ¿cómo se dice? Al deseo que siempre ha tenido de pecar. ¿Cuál es ese deseo? Quiere renunciar a todo y ahora quiere vivir para Dios. ¿Sí me explico? Hay en ese corazón un anhelo de qué cosa, de cambiar. Quiero voltearme de mis pecados, no que el creyente sea perfecto, no que la persona ya no peque. Ahora vamos a hablar más adelante de esto. No que ya las personas sean totalmente perfectas y nunca cometan errores, no. Pero en el verdadero creyente hay un deseo. ¿Cuál es ese deseo? Quiero obedecer los mandamientos de Dios. Ha caminado en esta dirección y de repente el Espíritu de Dios abre sus ojos y se da cuenta, oh, mis mentiras son pecado, mis adulterios son pecado, mis actitudes incorrectas son pecado, estoy ofendiendo a Dios, estoy bajo el juicio de Dios. ¿Qué voy a hacer? Me voy a voltear y voy en la dirección correcta, porque en el corazón de repente surge un deseo que ese corazón no tenía antes. ¿Cuál es ese deseo? El deseo de honrar a Dios. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice que esta es la obra del Espíritu, que ocurre de manera invisible en el corazón. Si tú no naces de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces lo que Juan nos está diciendo aquí, cuando dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, hermanos, lo único que Juan nos está diciendo es esto. Si tú has experimentado verdaderamente la gracia de Dios en tu vida, esa gracia te cambió, esa gracia te transformó, porque transformó lo que había en tu corazón. Pero si tú has escuchado el Evangelio, y voy a decir esto, no lo digo, hermanos, ni para ofenderles, ni para herirles, ni para que salga usted diciendo, oh, qué mensaje tan duro predicó el pastor. No lo digo con esa intención. Lo digo con el más sincero anhelo y deseo de que usted y yo, como el apóstol Juan nos instruye, nos escudriñemos delante de Dios y pongamos y entendamos si estamos en la fe o no. Y lo que va a manifestar, mis hermanos, si estamos en la fe o no, es si en nuestro corazón hay un sincero y verdadero anhelo de guardar los mandamientos del Señor. Y si hacemos eso, mis hermanos, no, fíjese bien, no por la motivación incorrecta, sino lo hacemos ¿por qué? Porque amamos al Señor. Les puse el ejemplo el otro día a los hermanos, también en la clase, y les dije, la verdadera obediencia, mis hermanos, la verdadera obediencia a Dios es la obediencia que parte de la motivación del corazón que ama a Dios. Entonces yo les dije a los hermanos, la Escritura me dice, ama a tu esposa. Y yo les dije a los hermanos, uno puede amar a su esposa por muchas razones. Tú puedes amar a tu esposa porque es una mujer muy atractiva. Tú puedes amar a tu esposa porque es muy linda, te trata muy bien, porque has pasado muchos años con ella, porque ha sido fiel a ti, porque ha estado contigo en los momentos difíciles. Puede haber miles de razones por las cuales amas a tu esposa. Y ninguna de esas razones, si tú amas a tu esposa por esas razones, esa no es la obediencia delante de Dios. Porque la única verdadera obediencia delante de Dios es, amo a mi esposa, ¿por qué? Porque amo a Dios. ¿Verdad?
Y si amo a mi esposa porque amo a Dios, entonces, ¿qué significa eso? Que en mi corazón hay un anhelo. ¿Cuál es ese anhelo? De honrar al Señor, de vivir para Él. Que entiendo que soy un pecador, que Dios me amó cuando no merecía misericordia. Y porque Él me amó cuando yo no merecía misericordia, ahora en gratitud, ¿cómo se dice? En un gozo inefable en mi corazón. Mi anhelo es obedecer sus mandamientos. En el libro de los Salmos, en el Salmo 119 dice, tus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa eso? Tus mandamientos no son una carga. Tus mandamientos no son una carga que me tengo que poner. La vida de muchas personas que dicen ser creyentes es que los mandamientos del Señor son una carga. Oh, tengo que hacer esto. Ponte esta carga, como si fuéramos el Pípila, ¿no? Recuerda el Pípila en México, aquel hombre que se puso ¿cómo se dice? La piedra en la espalda para protegerse de las balas y que el ejército mexicano pudiera entrar. Así somos muchos creyentes, o que decimos ser creyentes, somos como que los mandamientos del Señor son una carga, y ahí nos ponemos la carga sobre las espaldas y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos cargando esa carga y diciendo, oh, pero tengo que ser un cristiano, pero tengo que llevar esta carga. No, el verdadero creyente ha experimentado la misericordia de Dios, ha experimentado el perdón de Dios, ha experimentado el amor de Dios y hay en su corazón un amor profundo hacia su Señor. Por eso esta es la persona en la cual el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué? ¿Por qué se ha perfeccionado? Oh Señor, porque si tú me amaste a mí siendo pecador, ahora yo quiero amarte a ti por lo que tú has hecho por mí. ¿Y cómo no voy a vivir mi vida en obediencia? ¿Cómo no voy a vivir mi vida haciendo el mejor esfuerzo que puedo hacer para guardar tu ley? ¿Cómo no voy a vivir mi vida limpiando mi corazón de actitudes pecaminosas que aún continúan presentes en mí? Si tú me amaste. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué Juan nos dice que es una contradicción? Que una persona diga, yo conozco a Dios, y al mismo tiempo la vida de esa persona refleja que no aman los mandamientos del Señor. Porque el que verdaderamente conoce a Dios, ¿qué hace? Ama a Dios y ama sus mandamientos. No puedes desconectar estas dos cosas. No puedes decir, oh, yo amo a Dios, pero no amo los mandamientos. No puedes desconectar esto. Porque el verdadero amor a Dios se manifiesta ¿cómo? En una obediencia genuina que surge del corazón. ¿Dicen amén? ¿Están conmigo todavía? Amén. Bueno, gracias. Mira el versículo 6. Vamos al segundo punto. En el versículo 6, un solo versículo. El que dice que permanece en él, debe andar ¿cómo? Como él anduvo. ¿Cuál es la característica del hijo? ¿Cuál es la característica del hijo? Quiere ser como su papá. El hijo hace ¿qué cosa? Lo que ve al papá hacer. Nosotros seres humanos aprendemos por imitación. La manera más natural como los niños aprenden a caminar, a hablar, es por imitación. Lo que ven a sus papás hacer, eso es lo que hacen. ¿Sí? Si tú eres un hijo de Dios, si el Señor te ha traído de muerte a vida, si has venido a la familia de Dios, el que dice que permanece en Él, debe andar ¿cómo? Como él anduvo. ¿Quién es nuestro modelo? ¿A quién queremos imitar? ¿Cómo quién queremos ser? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Que nuestra vida refleje ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Hermanos, esta es la meta del creyente, este es el gozo del creyente, este es el anhelo del creyente. ¿Cuál es ese anhelo? Quiero ser como Cristo. Quiero ser como Cristo, quiero pensar como Cristo, quiero planear como Cristo, quiero que las prioridades de Cristo sean mis prioridades, quiero que su vida refleje mi vida, quiero que en todo en mí Cristo sea manifestado. El apóstol Pablo dice que nadie, en el libro de Gálatas, después de una gran contienda con los judaizantes y los que querían esclavizar a las leyes humanas una vez más a los creyentes, Pablo les dice, hermanos, ustedes están libres en Cristo, no se aten de nuevo a cadenas de esclavitud. Pero cuando termina la epístola, dice, ahora bien, que nadie
que nadie me cause problemas más. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles serán esas marcas? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Sabes de qué estaba hablando Pablo? Tienes que ir al libro de Filipenses y luego tienes que ir a la segunda de Corintios. En Filipenses dice, de nuevo, discutiendo contra los judíos, contra los que decían, oh, yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham, yo soy fariseo. Y Pablo les dice, si ustedes tienen de qué gloriarse, yo tengo más de qué gloriarme. Yo soy judío y de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Como fariseo fui un celoso perseguidor de los cristianos. Todas las credenciales que puedas poner, todas las cosas que te puedan llenar de arrogancia y de orgullo. Pablo dice, yo las era. Pero después voltea y dice, ¿saben lo que dice? Dice, pero cuántas cosas eran, capítulo 3 de Filipenses, apúntelo y vaya a leerlo a casa. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ¿saben lo que dice Pablo? Hoy todas estas cosas son para mí como ¿qué? Como basura, como pérdida. ¿Por qué? Por causa del conocimiento de Cristo. ¿Por quién? Por amor de quién lo he perdido todo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es a través de la ley judía, sino la justicia de Cristo, la justicia de Dios, que es obtenida a través de la fe y la confianza única y exclusivamente en mi Señor, por amor del cual lo he desechado todo, lo he dejado todo y lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo. Con tal, dice el apóstol, de participar de la gloria de su resurrección. Siempre me da interés este pasaje porque cuando el apóstol habla de la resurrección, hay un gran amén de todos nosotros, ¿verdad? ¿Quién no quiere participar del poder de la resurrección de Cristo? Es un gran amén. Pero luego dice, y ser participante de sus padecimientos. Wow. Es fácil decir sí a lo de la resurrección, ¿verdad? Pero cuando habla de los padecimientos, ahí te das cuenta que Pablo amaba a Cristo a tal punto que quería a Cristo por completo. Y estaba diciéndole, Señor, yo te voy a seguir a ti sin importar ninguna cosa. Y si el seguirte, y si el caminar, y si el cumplir el ministerio que tú me entregaste implica que mi cuerpo tenga que ser marcado por tribulaciones, por angustias, por azotes, por peligros, porque mi reputación sea arruinada, no importa. En otra parte dice, por amor a Cristo lo soporto todo. Por amor a Cristo. Porque el que permanece en Él debe andar como ¿quién? Debe andar como Él anduvo. No pierdan primera de Juan, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Vamos a entender un poco más a nivel espiritual este principio. ¿Okay? En Juan, en el Evangelio ahora, en el capítulo 15, el apóstol Juan es el mismo autor, estamos leyendo al mismo apóstol, el escritor del Evangelio, es también el escritor de la epístola. Y en el capítulo 15 del Evangelio, él da una parábola, la parábola de la vid y los pámpanos, dice la Reina Valera, los pámpanos, la traducción más coloquial para nosotros es las ramas, el árbol y las ramas, la vid y las ramas. Así que cuando voy a leer aquí, y si usted en su Biblia dice pámpanos, yo voy a leer ramas. Dice la Escritura, versículo 1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Fíjense en la parábola, ¿qué es una vid? La vid es este arbusto, este árbol pequeñito donde crecen las uvas. Es una ilustración preciosa, ¿verdad? Porque es un arbusto pequeño cuyo propósito es dar el fruto de las uvas. Y Jesús dice, ¿quién es la vid? Jesús, yo soy la vid. ¿Quién es el labrador? El Padre. El Padre es quien está haciendo la obra y Jesús es
la representación misma de la vida. ¿Sí? Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Toda rama, versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahora, cuando yo tenía un amigo en el Valle de California que trabajaba, ¿cómo se dice?, en los viñedos. Ellos trabajaban, él y su esposa trabajaban plantando y cuidando las uvas, y tenían sus temporadas donde había que sembrar, había temporadas donde había que cosechar el fruto, pero había temporadas donde tenían que limpiar, y tenían que limpiar la vid. Y eso significa que había que cortar todas estas ramas que ya no tenían vida, ¿verdad? Porque la única manera de hacer que esta vid esté floreciendo y pueda dar fruto en su mayor, ¿cómo se dice?, mayor forma, es cortando todas las cosas que impiden que ese fruto crezca. Pero aquí la imagen de esta, ¿cómo se dice?, de esta parábola, y no tenemos que llevar la imagen hasta sus últimos extremos, ni la parábola a sus últimos extremos, solamente lo que nos está diciendo esta parábola es esto, que la rama que está unida al árbol, ¿qué va a ocurrir? Va a producir fruto. ¿Cuándo muere la rama? ¿Cuándo muere la rama? Cuando no está unida al árbol. ¿Se entiende eso? La rama está unida al árbol, va a producir fruto. La rama que no está unida al árbol no produce fruto. Pero no podemos llevar esta parábola hasta sus últimas implicaciones. No abusemos. Las parábolas no tienen el propósito de darnos cada detalle. Solamente son ilustraciones. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiero que entiendan esa palabra permanecer a estar unido. ¿Sí? Si la rama no está unida al árbol, no puede traer fruto. Si está unida al árbol, tiene fruto. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que está unido a mí, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Exactamente, ¿qué haces con las ramas secas? Las tiras, las sacas, las destruyes, las quemas. Si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que querrán y os será hecho. No malinterprete ese pasaje. Voy a pedirle todo al Señor. No. La persona que permanece en el Señor, su mente y su corazón están, ¿cómo se dice?, unidos al Señor. La rama que permanece es la rama que está verdaderamente unida al árbol. La rama que no permanece, escuche bien lo que voy a decir, por eso dije, la parábola no la debemos llevar hasta sus últimas implicaciones. La rama que permanece está unida al árbol y por eso da fruto. La rama que no permanece no está unida al árbol. No significa que estuvo unida al árbol y después la quitaron. Simple y sencillamente no está unida al árbol, por eso no da fruto. Porque la rama no tiene vida en sí misma. La rama no produce vida por sí misma. La vid es la que tiene la vida. La rama, a medida que está unida a la vid, produce fruto. Pero si no está unida a la vid, no tiene vida. Está muerta. Es exactamente el mismo mensaje que Juan está amplificando en la primera de Juan. Él que dice que está en él, debe andar como ¿quién? Como él anduvo. ¿Por qué? Porque si tú dices que estás unido a Cristo, tu vida debe reflejar la vida de Cristo. Porque significa que eres una rama que estás unida a la fuente de ¿qué? A la fuente de vida. Entonces tu vida debe reflejar ¿qué cosa? El fruto del carácter de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo, la pasión de Cristo y la misión de Cristo. Pero si nuestra vida no refleja el carácter de Cristo, si nuestra vida no refleja las prioridades de Cristo, y si nuestra vida no refleja la misión de Cristo,
entonces tal vez somos ramas que no estamos unidas al árbol. ¿Se entiende eso? ¿Y qué se hace con las ramas que no están unidas al árbol? Son cortadas. Queridos hermanos, nosotros tenemos un gran peligro y me da mucho gusto verlos a todos ustedes hoy, esta mañana aquí. Pero tenemos un gran peligro. Muchos estamos aquí y en nuestro corazón estamos diciendo, oh, qué bueno que yo soy un fiel creyente, que sí vengo los domingos a la iglesia. ¿No? En nuestro corazón estamos diciendo, qué bueno que yo soy mejor que todos esos que andan allá afuera, ¿no? Mi compadre se fue al fútbol, pero yo estoy aquí fielmente en la iglesia. ¿Saben qué es lo más terrible, hermanos? Que muchas veces nosotros podemos estar sentados toda nuestra vida escuchando el Evangelio y el Evangelio nunca penetra en nuestro corazón. Hay unas piedras de río. No sé si alguna vez todos ustedes son personas, muchos de ustedes son personas de provincia, conocen esto mejor que yo, que crecí en la Ciudad de México. Pero hay unas piedras de río que están en el agua. Y el agua, están sumergidas ahí y el agua están siempre ahí. Pero alguna vez has tomado te han ido a la curiosidad de sacar una de esas piedras y cortarla. Algunas de esas piedras se parten en dos. Las azotas y se parten en dos. Y cuando se parten en dos y miras la piedra y en el interior de la piedra está seco. Estaba dentro del agua, ¿sí? La piedra está ahí, ha estado por mucho tiempo dentro del agua, pero cuando la parte se abre, es el interior de la piedra, la piedra está seca, porque el agua no penetró en el interior de la piedra. Nosotros podemos ser esa piedra. El Evangelio está inundándonos, está siempre inundándonos, está siempre hablando a nosotros, el Espíritu de Dios está hablando a nosotros. Pero nuestro corazón sigue sin tener el efecto que la palabra de Dios quiere tener. Somos ramas que parecemos que estamos pegados al árbol, pero no estamos realmente pegados. En todo parecemos que estamos pegados. Traemos nuestra Biblia, ponemos nuestra corbata, cantamos los mismos cantos, ¿sí? En todo parece. Pero nuestro corazón, el interior de nuestro corazón, no está movido por un sincero amor a Cristo, ni es nuestro anhelo ser como Él. Vamos a regresar a la segunda de Juan. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo, vamos a ver 7 al 11. Y esto vamos a comenzarlo ahorita y lo voy a expandir en la noche. Así que voy a hacer un pequeño resumen y en la noche lo terminamos de ver con mayor detalle porque vamos a hablar acerca del amor hacia los otros creyentes. Pero Juan dice aquí, y este es un tema recurrente. Mire, la epístola de Juan, solamente para que usted me entienda, la epístola de Juan es un libro complicado a veces de estudiar o de enseñar, porque la epístola de Juan no sigue una progresión lineal en cuanto a su argumento. Es decir, muchas veces nosotros cuando hablamos de algo vamos hablando por temas y vamos desarrollando diferentes temas. Juan no hace eso en la epístola. La epístola de Juan es una epístola circular. ¿Qué significa? Que Juan está regresando siempre a los mismos temas, pero cada vez que regresa a los mismos temas, los modifica, los amplía, los clarifica, no sé si me explico, pero está siempre hablando en una forma circular. Entonces, por eso usted va a ver que habla aquí del amor, y si regresa al capítulo 3 vuelve a hablar del amor, y al capítulo 4 vuelve a hablar acerca de Jesús viniendo en carne, y siempre está, regresando a los mismos temas. Es una forma, quizá algunos piensan que esto fue una predicación, más que un libro que se escribió así. Bueno, vamos a leer el versículo 7. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio? Dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído
desde el principio. Aquí Juan está tratando de recordarles, podemos entender esto en dos términos, lo que Jesús dijo al principio. En el pasaje que leímos en Juan 15, si usted continúa leyendo después de la parábola de la vid y las ramas, usted se va a dar cuenta que el Señor va a decir, mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Y Juan está tratando de recordar ese tiempo. ¿Me explico? Pero en el versículo 8 dice, sin embargo, aunque ese es un mandamiento antiguo, en el versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice, otra vez, nuestra tercera frase, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está cómo? Todavía en tinieblas. El que dice que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El argumento del apóstol es este. Si tú amas a Dios, si tú amas los mandamientos de Dios, entonces tienes que amar a aquellos que también están unidos a Dios. ¿Me explico? Si tú amas a Dios, tienes que amar, porque la naturaleza del carácter de Dios. ¿Cuál es el pasaje donde Juan nos va a resumir la esencia de Dios? Pasaje que todos ustedes se saben. 1 Juan 4:8. ¿Quién me lo dice? 1 Juan 4:8. Gracias, hermana. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Eso significa, si yo soy una rama unida a la vid, si yo tengo comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu, se los he explicado varias veces en estos días, existen en una relación de amor. Vamos a ver eso, Juan 17. Eso tengo que mostrárselos con un pasaje. Así que no pierdan primera de Juan, por favor. Vamos a Juan 17, a la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz. En Juan 17, el apóstol Juan nos revela esa preciosa oración en el Getsemaní, cuando él está contemplando el momento en que va a ir a la cruz. En el capítulo 17 de Juan, es una oración preciosa, les animo a que la lean. Dice el Señor, en el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, versículo 15, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, versículo 17, tu palabra es verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esto es nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo.
Queridos hermanos, la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu es una relación de profundo amor. De hecho, nuestro entendimiento de la Trinidad, escuche bien lo que voy a decir, porque nosotros creemos que Dios es uno, en esencia, pero son tres personas. Ahora, ¿qué es lo que hace que estas tres personas estén tan unidos que en la esencia Dios no es tres, sino uno? ¿Qué cosa es? La profunda relación de amor que hay entre las tres benditas personas de la Trinidad. Oh Padre, así como me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y dice, que ellos también sean ¿qué? Sean uno. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios obra en ti la salvación, cuando Dios cambia tu corazón, cuando te quita el corazón de piedra, te pone el corazón de carne, cuando te pone un deseo de obedecer sus mandamientos, cuando perfecciona el amor en ti, de manera que tú quieres reflejar la vida de Cristo y quieres ser como Cristo, la consecuencia natural es que vas a venir a participar de la misma comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y si esa comunión, si tú estás verdaderamente si tú verdaderamente perteneces a esa comunión, entonces vas a amar profundamente a aquellos que también son parte de esa misma comunión. ¿Cuál era el grave pecado de los gnósticos? Que ellos decían, nosotros tenemos un conocimiento superior y por tanto, ¿qué cosa? Nosotros somos los importantes. Ustedes no saben nada. Oh hermanos, ¿cómo he encontrado todas estas actitudes en las iglesias? Donde personas se ofenden unos a otros. Los creyentes que supuestamente deberían estar unidos, están divididos. ¿Por qué? Por cuestiones de arrogancia, por orgullo, por soberbia, por sentimientos de superioridad. Porque yo soy mejor a ti. ¿Por qué razón soy mejor a ti? No lo sé. Porque vengo de mejor familia, porque tengo más dinero, porque me he visto mejor, porque tengo más educación. Porque mi color de piel es blanca. ¿No? Tú eres un prietito ahí que no sirve, pero yo, mira, yo soy descendiente de españoles. ¿Sobre qué base puedes tú sentirte superior a otros creyentes? ¿Sobre qué base? Te pregunto hoy, amigo y hermano que me escuchas, más bien a los hermanos en Cristo, les pregunto, ¿sobre qué base puedes establecer tú que puedes romper la comunión con otros creyentes? ¿Sobre qué base vas a sentirte superior a otros? ¿Sobre qué fundamento? ¿Qué cosa te hace mejor? ¿Qué cosa te hace superior? ¿Qué cosa te hace más grande? ¿Sabes lo que todos somos delante del Señor? Pecadores recibidos a misericordia. Y si algo tenemos, ¿sabes por qué lo tenemos? Lo tenemos por pura gracia. Ni tu carro, ni tu casa, ni tu cuenta en el banco, ni tu belleza. Aunque te levantes en la mañana y te veas, como un hermano una vez me dijo, este chiste siempre me gusta decirlo, un hermano afroamericano, por cierto, me dijo, en chiste, pero me dijo que cada vez que se veía al espejo le daba gloria a Dios. Yo espero que no seas así tú, ¿verdad? Que te veas al espejo y digas, oh Dios, gracias por lo que veo en el espejo, ¿no? ¿No? ¿Qué nos hace superiores, mis hermanos? ¿Qué nos hace superiores? ¿Qué te hace mejor? Si tú amas verdaderamente a Dios, si tú eres un hijo de Dios, si verdaderamente perteneces a la comunión de los creyentes, entonces tú debes amar a los creyentes. Pero si eres una persona que divide la iglesia, si eres una persona que murmura en contra de otros, si eres una persona que en lugar de servir con humildad a los demás, estás tratando de sacar tu propia ventaja, vienes a la iglesia y en lugar de poner tu corazón y tu vida al servicio de los creyentes, nada más estás aquí para criticar, porque no se hacen las cosas como a ti te gusta. No se cantan los cantos que a ti te gustan, no se hace la predicación como a ti te gusta, traen este predicador gritón que a ti no te gusta. Y tenemos el síndrome de ser consumidores en la iglesia. Es la tristeza. Hay tantas iglesias. Ahorita puedo decir algo que ofenda a alguno aquí y diga, yo no vuelvo a regresar a esa iglesia. Al fin y al cabo hay otra iglesia en la esquina, ya voy. Y las iglesias pierden su misión porque en lugar de glorificar a Dios,
En lugar de estar y de ser centros donde se predica la palabra de Dios con autoridad, donde se enseña a los creyentes a vivir en verdad delante de Dios, se convierten en centros de entretenimiento para complacer a las personas. Pero tampoco tenemos que ser duros, tampoco tenemos que ser agrios. No. ¿Cuál es el carácter de Cristo, mis hermanos? La humildad, la sencillez, el amor. ¿Qué hago si veo a mi hermano cometer un error? Por amor lo voy a corregir, pero lo voy a corregir en una relación de amor. ¿Sí me explico? Dios no te mandó a ser un policía. Hay muchos hermanos que piensan que su ministerio es el policía de la iglesia y a todo el mundo le andan dando de bibliazos, ¿no? Si quieres corregir a alguien, ámale, enséñale. Desarrolla una relación con esa persona. Manifiesta interés genuino. Déjame terminar con esto. Hoy en día existen muchos de mis hermanos aprendiendo cosas. Hay predicadores que están enseñando cosas importantes, buenas, necesarias que aprender. La teología es importante. No existe, quiero que entienda claramente, y vamos a hablar un poco más de eso esta noche. No existe verdadera espiritualidad ni verdadero amor desconectado de la verdad. ¿Entiende lo que acabo de decir? No podemos decir, vamos a amarnos, como algunos dicen, vamos a unirnos en base al amor y no importa lo que cada persona crea. No. El amor tiene que estar controlado, ¿por qué? Por nuestra enseñanza. Juan lo hizo. Juan no quiso llamar a los gnósticos sus hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos negaban la realidad de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así también nosotros tenemos que defender la verdad. Pero en nuestra defensa de la verdad también tenemos que ser personas que aman. Y tenemos que amar a aquellos que también han creído en Cristo como nosotros.